SYNLAB es el laboratorio número 1 a nivel genético de España y el tercero a nivel mundial. Es el creador de un nuevo test genético llamado BRCA+16. ¿Pero en qué consiste este test? Si recordáis, Angelina Jolie se sometió a un test para saber la probabilidad que tenía de padecer cáncer de mama. Lo hizo con el BRCA1 y 2. Le salió que podía padecerlo en un 80%, lo que hizo que se sometiera a una mastectomía. El BRCA+16 supone un gran avance, ya que no solamente detecta el cáncer de mama, sino que también tiene un 99,9% de éxito para saber si una mujer puede padecer cáncer de mama, ovarios y endometrio. Hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, SYNLAB lanza este test y La Razón Televisión hemos venido hasta estos laboratorios para saber todos los detalles. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste la campaña Pink Yourself? Bueno, la campaña Pink Yourself es el compromiso que tiene SYNLAB con toda la población y en concreto con las miles de mujeres que todos los años se enfrentan a un diagnóstico de cáncer de mama. En España, en estos momentos, diagnosticamos aproximadamente 30.000 nuevos casos de cánceres ginecológicos, de los cuales unos 26.000-27.000 cada año son de cáncer de mama. Lo que queremos desde SYNLAB es lanzar un mensaje a todas esas mujeres de que este es un cáncer en el que, como es el caso en muchos otros, la prevención es fundamental y una detección temprana es absolutamente básica para poder tener un pronóstico mucho mejor. Tradicionalmente se ha centrado en la prevención del cáncer en general y el cáncer femenino en particular en pruebas diagnósticas, en pruebas exploratorias, en, digamos, prevención secundaria, en detectar la presencia del cáncer cuanto antes mejor, de manera que pudiera ser curado, podríamos decir así. Desde hace algún tiempo sabemos que podemos ir un paso más allá, entender que parte de los cánceres que sufren las mujeres, en este caso, tienen unas características heredables, genéticas, transmisibles en la familia, y que se han ido desarrollando pruebas que permiten conocer para esas mujeres su riesgo y actuar mucho antes de lo que podíamos hacerlo antes. Es una recomendación que se va extendiendo, cada vez sabemos más, cada vez conocemos más los factores hereditarios del cáncer en general y del cáncer femenino en particular, y yo creo que eso es lo que hay que llevar a la sociedad, el conocimiento de las nuevas capacidades que tenemos para adelantar el diagnóstico de cáncer, pero sobre todo la capacidad de conocer el riesgo individual de cada persona, de cada ciudadano sano, para poder actuar antes de que se desencadene una situación que desde luego es muy dramática. ¿Qué podemos encontrar si nos metemos en la página web de Pink Yourself? Bueno, sobre todo vamos a encontrar información, vamos a encontrar recursos, vamos a encontrar respuestas. El cáncer de mama, a pesar de ser tan común, sigue siendo un gran desconocido. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, no saben que hasta un 10% de los casos de cáncer de mama tienen un origen hereditario. Es decir, existen determinados genes que si una mujer tiene una mutación en alguno de esos genes, sus probabilidades de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida pueden llegar a ser tan altas como de hasta un 80%. Cuando aproximadamente una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama, pero su riesgo a lo largo de su vida es inferior al 10%. O sea que lo que estamos hablando es que necesitamos dar más respuesta, necesitamos dar más indicaciones, más educación. Y esto es lo primero que vamos a ofrecer a través de la web Pink Yourself, estos recursos y esta información que las mujeres necesitan y que además les va a permitir entender también no solamente cómo les afecta a ellas, sino también cómo afecta a toda la familia y saber que en determinados casos una mujer que sea portadora de una mutación en alguno de estos genes relacionados con los cánceres ginecológicos debería además testar también y analizar al resto de miembros de su familia, al resto de familiares, porque ellos también pueden haber heredado esa mutación y por tanto también pueden tener un riesgo elevado de cáncer de mama o de cánceres ginecológicos. Vale, al margen de esta campaña, SYNLAB lanza hoy un nuevo test que se llama BRCA+16. Cuéntanos en qué consiste el test. Sí, bueno, efectivamente yo creo que sobre todo con el efecto Angelina Jolie empezamos a vivir hace unos años que se oía hablar mucho de los genes BRCA1, BRCA2, siguen siendo todavía para la inmensa mayoría de la población
grandes desconocidos, pero una cosa importante es hablar de que no solamente son BRCA1 y BRCA2 los genes relacionados con un incremento de riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Hay otros genes, nosotros hemos identificado, entendemos que hay otros 16 genes en los que una mutación en alguno de esos genes va a tener incluso un impacto mayor en el riesgo de desarrollar cáncer de mama o cánceres ginecológicos que una mutación en BRCA1 y BRCA2. Por ejemplo, una paciente que tenga una mutación en el gen PALB2 será una mujer que tendrá un riesgo de hasta un 70% de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido englobar en un único producto BRCA1 y BRCA2 con esos otros 16 genes que entendemos van a dar al clínico una visión completa de cuál es el riesgo que tiene esa mujer de desarrollar un cáncer ginecológico de origen hereditario a lo largo de su vida. Aproximadamente de estos 30.000 casos que te comentaba antes de cánceres ginecológicos que se diagnostican cada año nuevos en España, aproximadamente unos 3.500 tendrán origen hereditario. Sin embargo, todavía hacemos menos de 1.000 test genéticos de identificación de riesgo de cáncer hereditario en España. O sea, todavía hay más de 2.500 mujeres cada año en las que no estamos siendo capaces de haber identificado un riesgo a priori, un riesgo previo que estaba ahí y que hubiéramos podido identificar con alguno de estos test. Lo que hemos hecho es dar un paso adelante y decir, no basta con solamente detectar BRCA1 y BRCA2, que se ha convertido en un estándar y relativamente común, aunque como decía sigue siendo un desconocido, sino que queremos incorporar los otros 16 genes para que la visión que pueda tener el clínico sea mucho más completa y sea mucho más certera. Estamos recibiendo muestras durante toda la jornada de trabajo. Todas las muestras entran por logística vía muelle hacia la recepción de muestras, donde se hace un registro de todas las peticiones que llegan y un registro de la muestra para seguir una trazabilidad desde que entra hasta que tenemos el resultado. La genética en LabCo la tenemos dividida en dos ramas principales. La primera es la citogenética y la genética molecular. La citogenética ve los cromosomas completos, que para nosotros eso es grande porque se puede ver en un microscopio, y la genética molecular mira dentro del cromosoma. Como ya no es visible con el microscopio, se ven con otro tipo de técnicas que luego se analizan de una forma más informática que visual. Toda la técnica de genética se distribuye en distintas salas de trabajo por un tema de contaminaciones, siempre con un flujo de trabajo que empieza aquí y va hacia la última sala. Esta es la parte de citogenética, donde se estudia la forma y el número de cromosomas. Como los cromosomas en genética son grandes, se pueden ver en el microscopio una vez están en el porta y se han teñido. Lo que hacen ellas es buscar las metafases en el microscopio y con el cariotipador ordenar los cromosomas para ver la estructura y el número de ellos. En la primera sala se realiza la recepción, el registro y la clasificación de las muestras, de forma que en función del tipo de muestra que se recibe y la prueba que se le pide a esa muestra, se decide cómo tratarla. La mayoría de nuestras muestras son sangre en necta, también trabajamos con salivas, con tejido fresco, tejido en parafina, muestras prenatales y demás. Pero como la mayoría es sangre neta y es con lo que se trabaja más, tenemos un equipo que automatiza esta extracción para homogeneizar la cantidad y la calidad y saber que siempre partimos de la misma cantidad de ADN. Cuéntanos, Rubén, ¿qué hacéis en esta parte del proceso? Vale, pues nosotros fundamentalmente lo que hacemos es recibir las muestras, las registramos como que han llegado aquí para que se sepa en todo momento dónde está cada muestra. Luego vemos lo que se le pide, dependiendo de lo que se le pide se le va a someter a un proceso previo a lo que ya se tenga que analizar. En el caso de que se tenga que hacer una extracción de ADN, utilizamos aquella máquina que simplemente cogemos sangre periférica normalmente, o saliva también podemos utilizar, o médula ósea, para sacar ADN, normalmente unos 200 microlitros. Desde allí ya tenemos el resultado aquí. Todas las muestras, después de extraerlas, se tienen que serotecar en su sitio para saber en todo momento dónde está cada ADN y para que los compañeros a la hora de trabajar con ellos sepan en todo momento dónde pueden ir a coger esa muestra. Más adelante, cuando el ADN ya está extraído,
se pasa a la segunda sala, que la llamamos sala de pre-PCR. PCR es la técnica más utilizada en genética y es la base de prácticamente todas las técnicas de genética molecular. En ella simplemente se hace una mezcla de reactivos con el ADN correspondiente y posteriormente se lleva a una sala de PCR donde está un equipo que se llama termociclador, que hace que puedas ver regiones concretas del ADN, y la última parte ya es el análisis de lo que hemos amplificado en función de lo que nos pidan. En el caso de pruebas como el BRCA más 16 genes, que es de cáncer hereditario, a partir de sangre o saliva, amplificamos mediante secuenciación masiva, se hace una selección de los genes que queremos ver, en total 18 genes, y se procesan por último en un equipo de secuenciación masiva, que están en la última sala y luego se analizan bioinformáticamente. Mucho más certera. ¿Qué tipo de mujeres se realizan el test? Bueno, en realidad cualquier mujer, en principio la indicación es mayores de 30 años, debería ser susceptible de poderse hacer este test. En aproximadamente el 50% de los casos de portadores de mutaciones en algunos de estos genes no tienen historia familiar de riesgo, con lo cual no van a ser capaces de identificar que existió un caso de cáncer ginecológico en su familia de edad temprana y, por tanto, que sea una situación de riesgo. Por eso recomendamos a cualquier mujer mayor de 30 años que se realice uno de estos test. Por cierto, también los hombres pueden ser portadores y también se lo podrían hacer. Si intentamos concretar un poco más y destacamos grupos de riesgo, por supuesto, mujeres que tengan antecedentes familiares de cánceres ginecológicos y especialmente a edad temprana, desde luego es un grupo de riesgo especial que deberían hacérselo con aún más interés esta prueba. Hemos lanzado, y de hecho la vamos a encontrar en la web Pink Yourself, una calculadora de riesgo que nos va a permitir a cualquier persona que entre en esta web identificar qué riesgo tienen de desarrollar un cáncer ginecológico hereditario. Por tanto, cualquiera de los que nos estén escuchando en estos momentos que quieran conocer cuál es su riesgo a priori, quieran entrar en esta web, en Pink Yourself, y conocer ese riesgo, también van a saber si para ellos es interesante y, por tanto, apropiado hacerse alguno de estos test o este test en concreto de BRCA más 16. Si yo me quiero realizar el test, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es acudir al profesional. Por supuesto, nosotros entendemos que el paciente tiene que estar siempre acompañado de su médico, de su ginecólogo, de su médico de cabecera, de su genetista, para que le informe exactamente de las condiciones del test, de los riesgos y entender el test. A partir de ahí va a ser muy sencillo. SYNLAB es la mayor red de laboratorios de análisis clínicos en España. Tenemos más de 1.000 puntos repartidos por todo el territorio nacional, incluyendo hospitales, y por tanto cualquier profesional va a ser capaz de derivarle a alguno de nuestros centros. En cualquier caso, a través del servicio de atención al cliente o de la web de synlab.es vamos a poder acceder a cuáles son los puntos más cercanos a nuestro domicilio, nos podrán derivar ahí e incluso en algunos de estos centros nos podrán recomendar qué profesionales podemos acudir o qué profesionales nos pueden guiar en este proceso, bien un ginecólogo, bien un genetista, e incluso nosotros tenemos nuestro propio sistema, nuestro propio servicio de consulta genética que podrá asesorar a aquellos pacientes que estén interesados en saber más, en conocer más acerca de este test y, por tanto, cómo hacérselo. El test en sí es muy sencillo, es una muestra de sangre, una muestra de saliva, como cualquier otro test rutinario que hacemos, tardamos un minuto, no necesitamos ningún tipo de preparación previa y vamos a obtener los resultados en aproximadamente 2 semanas. Unos resultados muy claros, unos resultados muy visuales que luego podremos discutir o que podremos obtener una explicación un poco más detallada por parte de nuestro médico. ¿Qué precio tiene el BRCA más 16? El precio recomendado para los pacientes es un precio de 575 euros. Es un precio tremendamente ajustado, es un precio tremendamente competitivo.
donde realmente SYNLAB ha puesto todas sus capacidades y toda su capacidad de desarrollo y su capacidad internacional para poder ofrecer un precio tan competitivo como ese, teniendo en cuenta que hasta hace relativamente pocos meses era un test que podíamos hacer por aproximadamente 2.000-2.500 euros. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que toda esta inmensa mayoría de población que hoy por hoy no es capaz de saber y de conocer si tienen un riesgo de desarrollar un cáncer ginecológico de origen hereditario, que puedan acceder a este test de manera, o a esta información de manera mucho más fácil y mucho más barata.